Buenos días, mis hermanos. De parte de Esteban y mío, reciban un cordial saludo a cada uno de ustedes en esta mañana. Hermanos, que la misericordia de Dios hoy nos alcanzó y es posible que nosotros hoy tengamos el privilegio de llegar a cada uno de sus hogares por este medio que Dios nos ha proveído. Queremos mandar nuevamente un saludo a Mabel y a Cristian y decirles que ya hemos recibido su saludo. Muchas gracias allá en Talca, Chile, a Mabel y a Cristian. Gracias por sus saludos y por sus bendiciones. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente y reciban un fuerte abrazo. Hermanos, voy a pedir que busquen sus Biblias y en sus Biblias busquen Números 13:31. Y leo para ustedes en esta mañana la palabra de Dios. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Ese es el gigante. Pero para poder vencer debemos de mirar correctamente, ver con ojos de fe, creyendo que el Dios que hizo los cielos y la tierra está de nuestro lado. Él es nuestra fuerza. Dios nos guiará a la victoria. En Él está nuestra garantía de que todo va a estar bien. Quitemos la mirada del problema y pongamos nuestra confianza en Dios. ¿Quién fue el que nos dio la promesa de una tierra donde fluye leche y miel? Oremos, hermanos, para poner este servicio en manos de Dios. Oremos también por nuestras ofrendas, por la iglesia, por nuestras familias y por la cobertura que Dios tiene con todos nosotros. Padre Celestial, oramos en esta mañana, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra a ti, oh Dios. Gracias, Padre amado, porque tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros en este día, Señor. Tu misericordia nos alcanzó. Señor, oramos, Señor, para que cada ofrendante de la iglesia, Señor, que seas tú quien lo bendice, Señor. Gracias, Señor, por las provisiones, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque pones en el corazón de nuestros hermanos ofrendar para tu gloria, para tu honra, para darte alabanza a ti, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos de la Iglesia La Paz. Gracias por aquellos que también se conectan con nosotros, Padre Celestial. Bendícelos grandemente, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has sustentado, Señor, con tu diestra. Gracias, Dios, porque nos has dado la salud. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres Dios en todo tu esplendor, Señor, y tú te manifiestas a tus hijos, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias en este día maravilloso, y ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Ponemos este servicio en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Hermanos, vamos a darle paso a la alabanza y a la adoración con nuestro hermano Keylor y nuestro hermano Esteban. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Vamos a adorar a nuestro Dios y a bendecirle su nombre. Vamos a decirle: en gloria, Señor, tú eres digno de ser exaltado. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, es que
que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza perfecta, gracias a ti me has ganado. Tú eres vida, la esperanza perfecta, gracias a ti me has ganado. Gloria, Señor, gloria. Venimos a cantar aquí, Dios Todopoderoso, Dios increíble, grande en amor. Te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble. Todopoderoso, grande eres, increíble.
Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Padre amado. Bendito eres tú, Señor, un Dios incomparable, lleno en amor, en misericordia, en compasión para nosotros como tus hijos. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Eres un Dios eterno, digno de ser alabado. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Te adoramos, Señor. Grande eres tú, Dios de mi corazón. En ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Dios eterno, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres signo, tú eres signo, tú eres signo de recibir toda la gloria. Aleluya, aleluya.
Es una bendición poder llegar una vez más hacia sus hogares por medio de este canal. Espero que todo lo que hacemos aquí sea para edificación de ustedes, para edificación de sus vidas, para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de sus familias. Quiero hacerles el recordatorio una vez más de tomar siempre en serio las medidas indicadas por las autoridades de salud. El coronavirus es un problema de salud que como todos sabemos, se transmite por el contacto entre nosotros, ¿verdad? Entonces necesitamos tomar siempre las medidas preventivas adecuadas, porque de lo contrario el virus va a continuar siempre afectando. Hemos llegado al final también de esta serie de estudios que hemos estado teniendo. Este es el 7º domingo que estamos estudiando el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y va a ser el último de la serie. Y ha sido un enorme privilegio poder reflexionar juntamente con ustedes esta porción de la palabra de Dios. Es importante, ya que debemos recordar que estas 7 iglesias que menciona Juan en su libro eran iglesias locales, eran iglesias que tenían las mismas dificultades y los mismos problemas que padece la iglesia del Señor en este siglo XXI y a lo largo de toda la historia. Entonces, si ustedes pueden, después de terminar ahora, agarrar un tiempo prudencial y poder leer una vez más esta porción de la Escritura y reflexionar después de haber escuchado todo lo que se ha dicho en estos 7 domingos, y espero que el Señor pues nos indique a cada uno de nosotros si hay algo que necesitamos corregir en nuestras vidas. Y eso es un llamado a que lo hagamos de inmediato, no prolongar tanto tiempo para hacer lo que el Señor desea en nuestras vidas. En un libro de discipulado de los navegantes encontré lo siguiente: se ha dicho mucho acerca de la nueva moralidad en la sociedad. Pero como alguien dijo, la nueva moralidad no es otra cosa que la vieja inmoralidad. Entonces, mis hermanos, a medida que la sociedad declina moralmente, va a ser más difícil para el cristiano definirse en cuanto a las normas morales de la Biblia. Se complica cada vez más por todos los asuntos que están pasando en la realidad de nuestros países, en la realidad mundial. Entonces, la ética circunstancial y la libertad de toda responsabilidad pueden ser muy populares, pero en este punto, como cristianos, debemos decidir vivir según las enseñanzas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Porque es muy peligroso, ya que el acomodarse al mundo y buscar la gloria terrenal hace a las personas tibias, y la seguridad que tienen ellas en sí mismo es una falsa seguridad. Voy a darle lectura a Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 hasta el versículo 22, que es en donde está la carta que el apóstol Juan le envía a la iglesia de la Odisea. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropa blanca de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver.
Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Como hemos venido viendo a lo largo de estas 7 cartas que escribe el apóstol Juan en nombre de Jesucristo a estos 7 diferentes pastores, representantes de las iglesias en mención, también a esta iglesia se le presenta de una manera muy particular, y es que se le presenta como el amén. Dice el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. La Odisea era una ciudad que estaba situada a unos 65 kilómetros de la ciudad de Filadelfia, de la ciudad a la cual el apóstol Juan le escribió la carta que estudiamos el domingo pasado. Fue fundada por Antíoco aproximadamente entre el año 261 y el año 246. Y le impuso el nombre de su mujer. La mujer de Antíoco se llamaba la Odisea, entonces él le dio ese nombre, el nombre de su esposa. En sus cercanías, en la cercanía de la ciudad, brotaban abundantes aguas termales. Era un centro industrial también, y había un comercio muy activo dentro de la ciudad. La industria que se distinguía ahí era la fabricación especialmente de tela negra. También era importante porque ahí los médicos habían fundado una escuela de medicina, y esa escuela de medicina había creado o había fabricado un ungüento que servía mucho para aliviar los problemas de la vista. Por eso la ciudad estaba llena de bancos y también de casas comerciales. Era un pueblo, una ciudad de mucho comercio, de mucho desarrollo. En el año 61 esta ciudad sufrió un fuerte terremoto y varias réplicas, las cuales destruyeron en gran parte esa ciudad. Sin embargo, orgullosamente y confiada en sus recursos materiales, no quiso aceptar la ayuda del imperio para la reconstrucción. Y por sus propios medios ellos lograron levantarse pronto de las ruinas y reconstruir la ciudad y salir una vez más adelante. Entonces esta ciudad era una ciudad que se vanagloriaba, era una ciudad que se creía autosuficiente. La autosuficiencia de la Odisea surge también dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor hace un examen bien profundo de esta iglesia. Como ya lo hemos leído, es una iglesia de muchos recursos económicos. Entonces, esta iglesia se consideraba autosuficiente. Pero veamos realmente cómo se le presenta el Señor a esta iglesia. Se le presenta como el amén. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Cuando el apóstol Juan le dice al Señor Jesucristo como el amén, es que él está diciendo que Jesús es la encarnación fiel y verdadera de la divinidad. En el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él se unen dos naturalezas, la naturaleza divina en todo su esplendor y la naturaleza humana igual en todo su esplendor. Dos naturalezas en una sola persona, en la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que Él también puede describirse como el testigo fiel y verdadero. Fiel, es decir, es digno de confianza. Es un testigo verdadero también. ¿Por qué puede llegar a hacer esto el Señor Jesucristo? Por tres asuntos muy indispensables. Primero, por haber visto con los ojos lo que atestigua. Jesucristo es testigo real de lo que realmente es. Segundo,
porque es competente para referirlo a otras personas. Y tercero, estar dispuesto a hacerlo verazmente. Son características del Señor Jesucristo, de su veracidad. En Cristo se llenan esas condiciones. Pero también se presenta como el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios dice esto: principio de la creación, no aquel a quien Dios creó primero. No, Jesucristo no es la primera creación de Dios. No, es el creador de todas las cosas. Él es el originador de todo cuanto existe. De ahí que el Señor Jesucristo es adorado por toda su creación. Los ángeles le adoran, la naturaleza misma le obedece a la voz del Señor. La naturaleza calla, la naturaleza enmudece, la tempestad se vuelve en calma, porque es Dios mismo que está ordenando estas cosas. Entonces, Él es el creador y puede ser el testigo fiel y verdadero. Ahora bien, encontramos que el Señor indica que conoce tan bien a los suyos. Yo conozco tus obras. Es lo que les ha venido diciendo a los pastores de las 7 iglesias anteriores, de las 6 iglesias anteriores, y es lo que le dice también al pastor de la iglesia de la Odisea. En el caso de esta iglesia en particular, el Señor tiene algunas observaciones muy duras para hacer. Y es que conoce que sus obras son frías ni calientes. Y es lo que dice el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, le dice el Señor. La Odisea tenía aguas termales, tenía aguas frías y tenía aguas calientes. Pero lo que no es ni frío es aquello que no es caliente, o que es caliente. Lo que no es frío es caliente, está hirviendo. Entonces el Señor hace aquí una comparación y dice que los cristianos o la iglesia de la Odisea no es una iglesia ferviente, pero también lo opuesto, que no es ni tampoco fría. Aquí significa más que negativamente frío, es más bien absolutamente helado. La iglesia de la ciudad de la Odisea no era ni ferviente ni era helada. Sin embargo, era tibia. No era ni fría ni caliente. Hay mucha esperanza en los que están fríos, porque son personas que no conocen al Señor Jesús. Entonces un toque del Espíritu Santo puede encender esa llama. Pero en el caso de las personas de la iglesia de la Odisea, que habían conocido la verdad, habían estado a los pies quizás de los discípulos de los apóstoles, escuchando la palabra de Dios, y habían comenzado con fuego, pero poco a poco ese fuego se había ido enfriando, había ido cambiando a tal grado que habían llegado a ser tibios. ¿Recuerdan lo que pasó con aquellos hombres que eran fríos, publicanos? Zaqueo, cuando el Señor lo llama, que estaba subido en aquel árbol sicómoro y iba pasando por Jericó, el Señor Jesús, y le dice: Zaqueo, date prisa, baja de ese árbol que hoy voy a posar en tu casa. Y ese hombre se baja emocionado y le recibe al Señor en su casa. Ese hombre frío ahora se había vuelto caliente, se había vuelto una persona hirviendo en el Señor. Y las reacciones o la transformación que ocurrió en él fue algo sorprendente. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dice el Señor, hablando de la casa de Zaqueo. Entonces el Señor, por ser esa iglesia como es, que no es ni fría ni caliente, la vomitará de la boca, le dice él. Pero por cuanto eres tibio, dice el versículo 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
era tibio. Estas palabras tal vez se refieren a cristianos mediocres o personas dentro de la iglesia de la Odisea que pretendían ser cristianas, pero que en realidad no se habían entregado a Cristo, eran religiosos nada más, que les gustaba escuchar acerca de Jesucristo, pero no habían entregado el centro de su vida a Él. El uso de esta palabra se basa en la forma en que el agua llegaba a la ciudad de la Odisea, tibia. Esta agua corría por las montañas en un acueducto, más o menos unos 10 kilómetros, y llegaba a la ciudad. Y cuando ya llegaba a la ciudad, era una agua que estaba tibia, no refrescaba, sino que causaba vómito a las personas. A estas personas tibias, Cristo dice, los vomitará de su boca, te vomitaré. No es que ya los haya vomitado, sino que es una advertencia que el Señor le está haciendo. He de vomitarte, o estoy por vomitarte, expresando todavía Cristo nuestro Señor la gracia de la posibilidad de que la amenaza aún no se ha llegado a tiempo, o que todavía no se ha ejecutado, pero que todavía es tiempo de que estas personas puedan volver al camino correcto. Los médicos usaban agua tibia para provocar vómito en esa época. También en la fiesta se acostumbraba a servir o agua frías o calientes, pero nunca agua tibia. Hay una palabra que yo mencioné al principio y es la ética circunstancial. Muchas veces la vida cristiana puede ser también así, cristiano circunstancial. El comportamiento de un cristiano es de acuerdo a la situación, de acuerdo al rol en que está metido en ese momento. En la casa se comporta de una manera, en el trabajo se comporta de otra manera, se comporta igual que los demás. Probablemente no haya diferencia entre las palabras que él usa cuando esté en el trabajo con las palabras que usan el resto de sus compañeros que no conocen a Jesucristo. Las cosas que hace, las cosas que dice. En el colegio, en la escuela, en la universidad, con los amigos, en cada lugar se comporta de una manera diferente de acuerdo a la necesidad que se presenta. Pero en la iglesia es diferente. En la iglesia casi le salen alitas o una aureola en la cabeza. Pero saliendo de la iglesia, vuelve una vez a vivir su vida cristiana de acuerdo a las circunstancias que lo rodean. El Señor todavía no es el Señor de su vida. Es una persona nada más religiosa. Y eso es lo que convierte a alguien en tibio, que no es ni una cosa ni es otra cosa. Por eso es que el Señor le dice que lo tiene todo, pero también le aclara cuál es su verdadero estado. Es una iglesia que dice, no, yo tengo todo. Pero vean cuál es el estado en el cual el Señor define a esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico. Así decía el pastor de la iglesia de la Odisea y los miembros de la iglesia. Algunos creyentes suponían equivocadamente que la abundancia de bienes materiales eran el indicio de la bendición espiritual de Dios. Quiero aclarar que no estoy diciendo de que Dios no puede bendecirnos materialmente. Por supuesto que puede darnos bendición. Si no, observemos el caso de Job. Era un hombre muy rico. El caso de Abraham también era un hombre extremadamente rico. La Odisea era una ciudad muy rica y la iglesia también lo era, tenía muchos recursos económicos. Pero lo que la iglesia no puede ver y comprar llega a ser más valioso para ellos que lo que no se ve y es eterno. A ellos les importaba más las cosas materiales que las cosas espirituales. Les importaba más quedar bien en la sociedad que agradar a su Señor. La riqueza, el lujo y la comodidad pueden convertir a las personas realmente confiadas y satisfacerse a sí mismos. Pero por mucho que usted tenga, mi hermano,
no tiene nada si no posee una relación vital con Jesucristo. Por eso es que el Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los cristianos de la Odisea son ricos de bienes de la tierra, por lo cual también la comunidad resplandece al exterior. Es vista desde afuera con una posición social encumbrada. Incluso la iglesia de la Odisea puede satisfacer las necesidades internas que surgían ahí dentro de la iglesia y también hasta quizás hacer obras sociales. Está bien vista porque ha logrado la integración en el mundo. Era una iglesia poderosa ante la sociedad. Habían profesionales, empresarios, etcétera. A diferencia de la iglesia de Filadelfia y de la iglesia de Esmirna, que eran iglesias pobres y en persecución. Ahora bien, precisamente por eso los cristianos de esta ciudad no dan escándalo ni testimonio en ese contorno. Se han acomodado al mundo. Sencillamente no son capaces de reflejar a Jesucristo en sus vidas. Solamente en su liturgia, cuando están dentro de las reuniones de ellos mismos. Por eso es que el Señor le llama pobre, ciego, desnudo. El hecho que los de la Odisea ensayen un compromiso entre ser cristianos y ser mundanos, los hace tan falsos y tan repugnantes para el Señor como un vaso de agua tibia que dan ganas de vomitarlo. Era una iglesia que nada a medias y nada del todo. Un cojear de los dos lados. Ni contra Dios ni contra el mundo. Así siempre y en todas partes se arreglan uno en el mundo con todos. Sin embargo, tal cristianismo irresoluto es, a juicio de Cristo, más vacío que el verdadero paganismo. Un cristianismo de ese tipo para Dios es algo que le da asco. No hay nada más desagradable para un cristianismo, para un cristiano solo de nombre, que es autosuficiente. No nos conformemos, mis queridos hermanos, con seguir a Dios a medias. Permitamos que Cristo viva nuestra fe y pongamos esa fe en acción. El Señor también hace un llamado para ser considerado de inmediato al pastor de la iglesia de la Odisea y a los miembros de la iglesia. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, le dice el Señor. Aquí es digno de considerar que el Señor ofrece todavía su gracia a la iglesia. Queda salvaguardada la libertad del que ha de aceptarla y puede rechazarla. Las tres imágenes con las que el Señor sensibiliza y ofrece su gracia necesaria están por lo demás en estrecha relación con las circunstancias de los locales, de los bancos, los telares y la Escuela Superior de Medicina y Farmacia que había ahí. Lo que una vez había dicho el Señor acerca de aquel pastor que había dejado 99 ovejas en el establo, en el redil, y había salido a buscar una, se vuelve una realidad en el pastor o con el pastor de la iglesia de la Odisea y con la iglesia en general. Él mismo lo hace en la Odisea. Él mismo se ofrece para ayudar a la iglesia de la Odisea. De él pueden ellos comprar oro de ley que conserva su valor incluso en el cielo, y en la tierra también lo saca de la pobreza delante de Dios. Y es lo que dice el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El Señor está ofreciéndole su ayuda a esa iglesia que lo ha despreciado, que
ha vivido de acuerdo a su propia voluntad, el Señor la está buscando y le está diciendo que Él está para ayudarle. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo tiene para la Odisea un ungüento mucho más precioso que el que producían ahí y que se vendía a lo largo de todo el imperio. La unción del Espíritu Santo como el antiguo ungüento para los ojos. Es que el Espíritu Santo es el que aclara todas las cosas, aclara la mente, ablanda el corazón y nos permite entrar en plena comunión con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el autor de la vida cristiana. También el Señor le pide que debe ser celoso y debe de arrepentirse de todo lo que ya hemos dicho. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La nauseabunda condición de los laodicenses no ha apagado el amor de Cristo por ellos. Sus acusaciones mordaces son la expresión de un afecto que quieren llevarlos al arrepentimiento. El Señor ha usado palabras tan duras en contra de la iglesia de la Odisea con el fin de que estas personas puedan volverse al Señor. Él les ama. Por eso es que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor está diciendo que su amor por ellos no ha variado para nada. Por lo tanto, Él les pide que sean celosos. El celo es lo opuesto a lo tibio. Se le insta pues a que sea celoso. Se le llama a que se ponga caliente, como aquella agua que está hirviendo, y que se arrepienta, que cambie de rumbo. Sí, va por un rumbo, religiosidad nada más aparente, confiado en su riqueza, en su posición social, pero el Señor le dice que eso no le vale para nada delante de Él. Él quiere que se arrepienta y que reconozca únicamente que en Jesucristo pueden tener todo lo que necesitan. También en el versículo 22 el Señor le dice que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se exhorta a los creyentes a que escuchen y tomen en serio lo que se ha escrito. Aunque el mensaje dirigido a cada iglesia es diferente, contiene advertencias y principios para todas las iglesias. De ahí, mis queridos hermanos, la importancia que nosotros reflexionemos. Quizás una vez más pueden leer estas porciones, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y ver cómo está su vida, cómo está mi vida, y hacer los ajustes necesarios de inmediato. A pesar de que la iglesia es de Él, la iglesia, la Odisea es de Jesucristo, pero parece ser que Jesucristo está afuera de la iglesia. Entonces Él está a la puerta y llama, esperando una respuesta a lo que dice el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta, de pie, tocando, esperando en maravillosa condescendencia y serenidad. No está desesperado, está ahí el Señor afuera, tocando, llamando. Esto es manifestación adicional de su deseo amoroso por la salvación del pecador. Él mismo, que es la puerta, porque Él dijo, yo soy la puerta, está tocando a la puerta de las personas, para que la persona reaccione y pueda pasar por Jesucristo. Y de allí es que viene la segunda parte. Si alguien abre y entra, va a tener comunión con Jesucristo, porque lo que le ha pasado a la iglesia de la Odisea es que esa comunión con Jesucristo se ha roto. Sencillamente ellos asisten a las reuniones litúrgicas
dentro de su comunidad de fe, pero es algo vano, algo que no tiene ninguna relevancia en su relación con Dios. Es algo como para ser visto nada más, para no perder la rutina, pero no hay una íntima comunión con el Señor Jesucristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oyere, Cristo llama, pero no fuerza la puerta. Aunque los valientes arrebatan el reino de los cielos, Él atrae, pero no arrastra. Él es todo un caballero. Entraré a Él, como recuerdan, como entró allá con Zaqueo, cenaré con Él y Él conmigo. Va a haber comunión una vez más con el Señor Jesucristo. Finalmente, encontramos que hay una promesa para el vencedor. Se sentará en el trono de Jesucristo. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como se ofrece un alto privilegio a estos cristianos indignos, tenemos una promesa mayor que todas las presentaciones o las presentadas anteriormente. Así tal como los creyentes invitan a Cristo a morar en ellos en esta vida transitoria, el Señor invita a cualquiera que persevere hasta el final a compartir en las edades futuras el trono que el Padre le ha dado a Él. A los mismos a quienes el Señor Jesucristo acaba de amenazar con vomitarlos de su boca, ahora se les ofrece un asiento con Él en su trono. El puesto más alto al alcance de los más bajos. La chispa más débil puede ser atizada hasta convertirla en una llama de amor. La más potente llama de amor. Y eso es lo que el Señor quiere que los de la Odisea comprendan. Ya que el acomodarse al mundo y buscar la gloria terrenal hacia las personas tibias, y la seguridad que tienen es una seguridad francamente falsa. La iglesia de la Odisea era rica y se sentía satisfecha de sí misma, pero no contaba con la presencia de Cristo el Señor. Él estaba llamando a la puerta del corazón de los creyentes, pero ellos estaban tan ocupados disfrutando de los placeres mundanos que ni siquiera se daban cuenta de que Él intentaba entrar. Los placeres de este mundo, el dinero, la seguridad, los bienes materiales pueden ser peligrosos porque su satisfacción temporal nos pueden volver indiferentes al ofrecimiento de Dios de darnos satisfacción eterna. Queridos hermanos, si descubrimos que estamos nosotros siendo indiferentes a la iglesia, que estamos siendo indiferentes a Dios, que estamos siendo indiferentes a la palabra de Dios, a la Biblia, hemos empezado a sacar a Dios de nuestras vidas. Siempre déjele abierta la puerta de su corazón y así usted va a oír la voz cuando Él llame. Dejar que entre es su única esperanza de satisfacción total. Jesucristo está llamando a la puerta de nuestro corazón cada vez que sentimos que debemos volvernos a Él. Hay algo muy adentro que nos indica que quizás nos estamos alejando y reflexionamos y el Señor nos está llamando una vez más a enrumbarnos. Por eso es que sentimos esas cosas. El Espíritu Santo nos está indicando: no seamos duros de corazón, volvamos de inmediato a Él. Desea tener amistad con nosotros el Señor y quiere que le abramos la puerta. Él es paciente y persistente también en su intento de llegar a nosotros, sin irrumpir y entrar, sino que Él llama. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Nos permite decidir si le entregamos o no la vida. Es importante entonces, mis queridos hermanos, que reflexionemos muy bien después de haber estudiado estas 7 iglesias, esta porción maravillosa de la Escritura de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3.
No solo es para darnos cuenta de lo que ocurrió en aquella época, sino que se trata de corregir aquellas cosas en las cuales nosotros no estamos bien. Gracias al Señor porque nos permite reflexionar en su palabra, y su palabra, como ella misma dice, es como un martillo y es como un fuego, como aquel horno en el cual el herrero mete un trozo de hierro y lo saca incandescente, y luego con el martillo comienza a forjarlo y está forjando un precioso cuchillo, una preciosa espada. Eso hace también la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa función es la que la palabra de Dios tiene en nosotros. Nos está forjando a la imagen de Jesucristo. Lo que nosotros debemos de hacer es dóciles y obedientes a su voz, dóciles y obedientes a su palabra. Quiero orar en esta hora por todo esto que hemos hecho, por cada uno de ustedes también, esperando que el Señor siempre bendiga su palabra en nosotros. Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por tu bondad, porque tú eres bueno, misericordioso con nosotros, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Nosotros éramos los que merecíamos ser clavados en esa cruz, porque nosotros te hemos ofendido. Sin embargo, tu amor y misericordia es tan grande para con nosotros, en que mandaste a Jesús y Él tomó nuestro lugar ahí en el Calvario, el justo por los injustos, para que ahora podamos tener libre acceso al trono de la gracia y poder alcanzar oportuno socorro, poder alcanzar misericordia. Por eso te damos muchas gracias. Ahora, mi Señor, te suplico una bendición muy especial por tu iglesia. Te suplico que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea una realidad en la vida de cada uno de ellos en este momento difícil para toda la humanidad, para el mundo entero. Sabemos que tú tienes el control absoluto de todo y que nada escapa de tu voluntad. Te suplico, Señor, que tú bendigas el trabajo de cada uno de mis hermanos, por los jóvenes que están estudiando en la escuela, en el colegio, que tú les des gracia, les des sabiduría, Señor, para poder cumplir con todas las tareas que se les asignen. Por los niños también pequeñitos que no están estudiando todavía, guárdales en el hueco de tu mano también. Bendice la obra de tu iglesia, Señor, y permítanos que podamos ser luz y sal en medio de esta generación en la cual tú nos has permitido vivir, para que muchos conozcan al Señor Jesucristo y puedan, Señor, alcanzar o ser alcanzados también por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, espero que se hayan deleitado con esta palabra hermosa que Dios nos envió el día de hoy, que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores y obedientes a la palabra de Dios. Hermanos, reciban este fuerte abrazo que se les envía, que Dios les continúe bendiciendo grandemente en esta semana y que la bendición de Dios esté en cada uno de sus hogares. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos, y que tengan un lindo domingo y un lindo empezar de semana. Bendiciones, hermanos.